Bendito Dios, gracias te damos. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias. Bendecimos tu nombre, Jesús. Bendito seas, Padre. Bendito Amén, sea aleluya. Dios. Gracias, Padre, por habernos llamado a tus caminos. Gracias, Señor, por habernos dado entendimiento, Padre. Sabemos que tú nos abres nuestro entendimiento cada día más para entender tu palabra, para entender el mensaje que cobra vida a través de los tiempos. Amén, Esta amén. palabra es viva y eficaz. Así lo dice tu palabra, así lo creemos y sabemos que es útil para redarguir, para enseñar, para corregir, para que, en fin, para que todo Amén, el hombre esté aleluya. preparado para toda buena obra, Dios. Gracias Amén. por esta palabra Gracias. bendita y fresca que tú envías, Señor, a Amén. través de tu Espíritu Santo que nos guía. En tus manos ponemos Amén, esta aleluya. reunión, Padre, y glorifícate. Glorifícate en cada uno de mis hermanos Aleluya. y bendito sea Dios. Amén. Y amén. Así sea, Señor. Amén. Amén, amados hermanos. Quiero dar gracias a Dios, ¿verdad? Nuevamente, por estar aquí frente a ustedes. Quiero dar gracias también al equipo de transmisión de tecnología del Ministerio Cristiano Filadelfia, un equipo poderoso que tiene el ministerio. Gracias yo quiero agradecer personalmente a mi esposa, ¿verdad? Que es mi ayuda idónea y es la que me tiene todo preparado porque, bueno, salgo, mi horario es a las 6 de la tarde de trabajar, pero aquí estamos y a mi hijo Ale David, ¿verdad? Que es el encargado de todo la parte tecnológica. Yo solo vengo y me siento. Bendito sea Dios que tengo un equipazo. Dios es bueno. Dios es bueno. Amén. Amados hermanos, Dios les bendiga. Vamos a continuar con el estudio de Segunda de Reyes. Vamos a ver la parte final, ¿verdad? Vamos a ver algunos datos interesantes acerca del mensaje que la palabra de Dios nos deja a través de lo que narra la parte final de Segunda de Reyes. Quiero compartirles esto. En este estudio vamos a ver hoy el reino dividido de Israel, la parte final, ¿verdad? El reino sabemos que se dividió en Judá y en Israel. Es importante estos datos, ¿verdad? Por los que anotan y tienen algún tipo, llevan estadísticas. Judá dice que desde Roboán, que fue el que siguió después, se precedió al rey Salomón, hasta Sedequías, hasta el rey Sedequías, fueron un total de 20 reyes entre los años 931 al 586 antes de Cristo, unos 345 años. Dato importante que el reino de Judá llegó hasta el fin, duró 136 años más que el reino de Israel, ¿verdad? ¿Sabe usted que el reino de Israel, que lo vamos a ver aquí, inició con el reinado de Jeroboam, el rey Jeroboam, que fue el que dividió Israel en Judá y en Israel, hasta Oseas, desde Jeroboam hasta Oseas fueron también 20 reyes. Entre los años 931, que fue el después de Salomón, hasta el 722, en total unos 209 años aproximadamente. Continuamos, amados hermanos, en el estudio de esos reinados y qué pasó, ¿verdad? ¿Qué pasó con la palabra de Dios? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel dividido en dos? La mayoría de los reyes que son parte de esta división del reino de Israel, ¿verdad? Después de Salomón, la gran mayoría, la palabra de Dios resume el reinado de la gran mayoría diciendo: hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no anduvo en los caminos de David, del rey David. Entendemos, ¿verdad? Esto, porque el pueblo de Israel tenía una gran dureza de corazón, porque el pueblo de Israel, dividido en ese tiempo, era más dado a no hacer conforme a lo que Dios había mandado.
Vamos a hablar en esta noche acerca del rey Jehú, rey de Israel. Y vamos a hablar acerca del rey Jehú porque es uno de los reyes, ¿verdad? Que los reyes intentaban enderezar al pueblo, llevar al pueblo a Dios, al encuentro con la ley, al encuentro con Dios. Pero lastimosamente trataba de enderezar, pero el siguiente hacía lo malo delante de los ojos de Dios y hacía culto a dioses ajenos, eran idólatras. Y es por eso que el duro, todo lo que narra este libro de Segunda de Reyes, de lo que pasó el pueblo de Israel, ¿verdad? Hay situaciones muy, pero muy complicadas, ¿verdad? Por la dureza del corazón del pueblo y sobre todo de quien lo dirigía, que era el rey en ese momento. El rey Jehú, en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 9, en el versículo 30 al 37, miramos aquí, amados hermanos, cómo la justicia de Dios permanece. ¿Usted se acuerda o ustedes se acuerdan cuando miramos Primera de Reyes, cuando el rey Acab y su mujer Jezabel, y se acuerdan lo que pasó con la viña de Nabot, ¿verdad? Bien. Que el rey quiso la viña de Nabot y le mandó a decir, y como él le dijo que no daba la herencia de sus padres, ni la daba ni la vendía, Jezabel, su mujer, lo mandó a matar, así. Y el mensaje del siervo de Dios, del profeta de Dios, fue muy duro con Acab, con Jezabel. Tomamos en cuenta que Acab se arrepintió, ¿verdad? Y Dios le dijo que iba a terminar su reino, pero que iba igual a continuar siendo dividido su reino después de él. Y Jezabel, pues también hubo una palabra que el profeta dijo contra Jezabel de que ni la iban a enterrar y que los perros iban a lamer su sangre, así como había matado a Nabot, ¿verdad? Con falsos testigos, diciendo que había pecado contra Dios. Y miramos aquí, ¿verdad? En este Segunda de Reyes, en el capítulo 9, del 30 al 37, donde se cumple esa palabra, ¿verdad? Se cumple esa palabra de Primera de Reyes 21, del 1 al 29, donde el profeta va ante el rey Acab y le dice que el mensaje de Dios era que por cuanto había hecho eso con Nabot, lo iba a terminar y que Jezabel iba a morir. Y Israel, en el capítulo 9, del versículo 30 al 37, Jehú mata a Jezabel, mujer de Acab, ¿verdad? Del rey Acab. Y y se cumple todo lo que el profeta, lo que el varón de Dios le había dicho, ¿verdad? De cómo iba a morir, de que los perros iban a lamer su sangre, de que no iba a ser ni tan siquiera enterrada. Se cumple la palabra de Dios, la justicia de Dios permanece y prevalece, ¿verdad? Sobre el pecado, sobre la maldad de este rey y de Jezabel. Y lo mismo en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 10, en el versículo 1 al 17, Jehú extermina la casa del rey Acab, ¿verdad? Y no deja nada, ¿verdad? Porque así había sido dada la palabra de parte del varón de Dios. Y miramos, hermanos, en este análisis, ¿verdad? De cómo se cumple esta palabra como castigo contra Acab y contra Jezabel, su mujer. Y miramos como un pequeño acto lleva al exterminio de una descendencia, ¿verdad? En este caso de la descendencia de Acab. ¿Cómo lo aplicamos nosotros hoy en día? Como hijos de Dios debemos entender algo que en ese tiempo era de repente tener una viña para el rey, no era una cosa tan grande, pues, pero él la había empecinado en eso.
incluso el simple acto de matar a alguien. En ese tiempo, recuerda que Israel era una guerra y el hecho de que no maneja realidades y de repente, pero Dios es un Dios de justicia, de la maldad, de acá, de Nabot, ¿verdad? Para consumir. Sí, amén. Les explicaba la aplicación para nosotros como iglesia hoy en día como un pequeño acto. Un pecado, podemos decir, no muy grande, pero pecado ante los ojos de Dios. Y Dios no distingue entre un pecado grande o un pecado pequeño. Algunos hasta se atreven de como mentiras piadosas, como eso, esa limitante que tenemos los seres humanos de calificar por escala los pecados. Para Dios simplemente el pecado es pecado. Como un pecado que de repente hasta el ser humano pudiera considerar no tan grave, nos puede llevar a perderlo todo. Porque no son los ojos del vecino, no son los ojos, amados hermanos, del amigo, no son los ojos del compañero del trabajo, del hermano de la iglesia que están viéndonos, sino que son los mismos ojos de Dios. Y Dios se goza de la justicia porque Él es justicia. Eso nos enseña Segunda de Reyes en el capítulo 9 y en el capítulo 10 acerca de lo que pasó con Jezabel y lo que pasó con el rey Acab, ¿verdad? Otro punto importante y quiero compartirles, amados hermanos, acerca de Segunda de Reyes en el capítulo 13, en el versículo 20 y 21. Me llamó poderosamente la atención, ¿verdad? Cuando yo leía y meditaba sobre estos dos versículos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos habla de Elías. Recuerda que habíamos hablado en la clase pasada sobre el poderoso mensaje y el sacerdocio de Elías, ¿verdad? Como varón de Dios, como profeta y como una afrenta al pecado del pueblo de Israel, ¿verdad? Y cuando yo leí esta Segunda de Reyes, capítulo 13, 20 y 21, que se los voy a compartir, dice al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, amén. Dice, y murió Eliseo, y lo sepultaron, entrado el año. Vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y el 21, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Mire qué poderoso esto, ¿verdad? Que es lo último que Segunda de Reyes narra acerca del ministerio de Eliseo. Narra de que arrojaron un muerto y que tocó los huesos de Eliseo y que el muerto cobró vida. Sí, es poderoso lo que Dios hace con el ser humano cuando le entrega su vida a Dios, cuando sirve a Dios. Y eso pasa con nosotros como hijos de Dios. Aún nuestros están guardados. ¿Por qué? Por del gran yo soy, del todopoderoso, ¿sí? Entonces, es interesante que
que aún después de muerto el humano que sirve, en efecto, ¿verdad? Sí, aparte de que nos va a extrañar el mundo, hay un efecto de que seguimos aún nuestros huesos son guardados y en Dios y es poderoso lo que Dios hace con nosotros. Dios nos guarda y Dios nos tiene en alta estima aún después de fallecer. ¿Sí? Aquí nuestros huesos, ¿verdad? Pero nuestra alma, sabemos que por fe, sabemos que vamos a estar en la boda del Cordero. Amén. Después quiero compartir, hermanos, porque la parte final de Segunda de Reyes, con el profeta, con el rey Jehú, que era de Israel, también vamos a compartir el renacimiento, ¿verdad? O el intento de nacer, porque no termina de nacer la palabra de Dios y el mensaje de Dios de los reinados de Israel, ¿verdad? Antes del exilio. En Segunda de Reyes, en el capítulo 10 al 37, la palabra de Dios en el versículo, en Segunda de Reyes 18, 33 y 37, habla acerca de la amenaza del rey Sennacherib, rey de Asiria. Amado hermano, que este rey de Asiria, este Sennacherib, se creía muy poderoso, ¿verdad? Se creía, y en cierto punto se blasfemaba y se dirigió al rey Ezequías con un irrespeto, no al rey Ezequías, sino a Jehová, a Dios mismo, ¿verdad? El rey este amenazar al rey Ezequías y vamos a leer alguna parte de lo que le manda decir, ¿verdad? Este rey Sennacherib cuando invade Judá. Dice en el capítulo 18, en el versículo 13, a los 14 años del rey Ezequías, subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. En resumen, amados hermanos, el rey Ezequías le ofrece todo y le da la plata, le da el oro a Sennacherib, pero al final era tanto la amenaza que en el versículo 33 del mismo capítulo 18, un enviado de Sennacherib dice: ¿acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el dios de Amad y de Arfat? ¿Dónde está el dios de Sefarbaim, de Ena y de Eva? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué dios de todos los dioses de esas tierras ha librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Dice que el rey Ezequías, escuchando aquello, ¿verdad? Y viéndose amenazado en cierta sentido, yo entendería que humillado, porque era un ejército poderoso, ¿verdad? De la Siria. Dice que oró a Dios, ¿sí? Oró a Dios después de todas estas barbaridades que le mandó decir, de que no había Dios que había salvado a todo el resto, que había destruido, pues que con él iba a ser lo mismo, ¿verdad? Pero miramos aquí el poderío de Dios, el poderío de cómo Dios defiende
su pueblo, de cómo Dios defiende a sus hijos y de cómo Dios responde. Y si hay algo que es terrible, es que un hombre al pueblo de Dios. ¿Por qué? Lo miramos en Goliat, ¿verdad? Con David, que un joven de una sola pedrada lo mató, ¿verdad? Aquel que le tenían miedo todos los escuadrones de Israel. Un solo ondazo y una sola piedra y ahí nomás. Entonces, con este rey pasó exactamente lo mismo, ¿verdad? Con el rey de Asiria, Senaquerib. Dice que en el 19, dice, refiriendo siempre a este mismo tema, cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. Y en el 3 dice, ¿para qué le dije? Para que le dijesen, así ha dicho Jehová, así ha dicho Ezequías. Este día es día de angustia, de represión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da luz no tiene fuerzas. Quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rabsacés, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras los cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Mire qué interesante lo que dice el 19:6. E Isaías le respondió, así diréis a vuestro señor, a Senaquerib. Así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. En el 15 dice, y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo, Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye, abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye las palabras de Senaquerib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Mire, en resumen, a mí me estremece cuando veo cómo Dios avergonzó a este rey Senaquerib. Sí, cómo Dios envió a su ángel y lo hirió. Y realmente el pueblo de Israel pues no hizo casi nada, ¿verdad? Sí, en el versículo 35 del 19 dice, aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos eran cuerpos de muertos. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelech y Cerecer, sus hijos lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Arafat y reinó en su lugar. Bueno, aquí miramos, ¿verdad? La verdad, el poder de Dios, ¿verdad? Cómo cerca a su pueblo, como alguien que le ora, que le pide de todo corazón, Dios responde, ¿verdad? Qué avergonzada, qué humillada se llevó a este rey Senaquerib, muy valiente, muy poderoso, diciendo que no había un Dios capaz de que le hiciera frente, que quién lo iba a salvar. Realmente tenemos un Dios poderoso, ¿verdad? Y ese mismo Dios es el que nos cuida a nosotros, el que pelea la batalla por nosotros. ¿Sí? Otro dato interesante, amados hermanos, en esta segunda de Reyes, ¿verdad? Es acerca en el capítulo 20, en el versículo 1 al 11, habla sobre el rey Ezequías, ¿verdad? Y dice que se enfermó. Vamos a leerlo, dice en el 20, en el versículo 1, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás
y no vivirás. Mire que el rey Ezequías estaba enfermo y estaba a las puertas de la muerte ya. Y mire qué interesante que a través de Isaías, Dios le manda así al rey su casa. Significa que algo anda mal, que algo está mal. ¿Sí? Y lo interesante de todo esto, hermanos, es en el capítulo 2. Dice entonces él, está hablando del rey Ezequías, volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego. No hay audio, hermano Alex. Mande. No se Hola. escuchaba. No se ¿Me escuchaba. escuchan? Ahora sí. Ok. Continuamos y estoy compartiendo esto de la enfermedad del rey Ezequías, ¿verdad? Y dice en el capítulo 20, en el versículo 4, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, que era el varón de Dios que le había dicho a Ezequías que iba a morir, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti, a esta ciudad de manos del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Mire qué interesante saber de que uno ya como dice, está listo para morir, pero Dios le da una oportunidad. Dios es un Dios de oportunidades. Recuerde que Dios le dijo antes de morir que arreglara su casa, pero resulta que Dios le da 15 años. Le da una oportunidad más de vida, ¿verdad? ¿Cuántos que supiéramos que vamos a morir este mes o en estos días y que nos dijeran que vas a tener 15 años más, ¿verdad? Desear el ser humano, pagar el ser humano por saber qué día se va a morir. Sí, pero la verdad es que esos tiempos son de Dios y la misericordia es de Dios. Amén. Amén. Después, hermanos, hermano Alex. Sí. Disculpe, hermano Alex. Ahí en la historia del rey Ezequías, Dios le da 15 años más de vida, ¿verdad? Pero fíjese que en esos 15 años más de vida fue cuando él tuvo al rey Manasés. Y ese rey fue el rey más malo que tuvo Israel. Pero él al final, Manasés se arrepiente hasta la casa del Señor, todo lo destruyó, ritos a Baales, destruyó todo, pues la obra que habían levantado los israelitas. Y en ese tiempo, esos 15 años que le dio de vida el Señor, en esos 15 años fue cuando le nació Manasés. Es que la verdad es que no estoy en la casa como para leer la cita bíblica, pero hay algo importante ahí que nosotros como hijos de Dios teníamos que ver ese detalle, que fue el rey Ezequías le todos los tesoros de la casa de él a un rey enemigo, solo porque le mandó unos regalos. Y es algo que nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender, que nuestra casa no se la debemos de andar enseñando completamente a nadie, porque eso no le gusta a Dios, que nosotros andemos diciendo lo que tenemos y todas las cosas. Por eso Dios le quitó el reino, por andar enseñando todas las bendiciones que Dios le había dado a los enemigos, les mostró lo que no debía demostrar, ¿verdad? Bendiciones, hermano. Amén, hermana Daisy. Sí, de hecho, por eso Dios le manda a decir con el varón de Dios, con Isaías, que arregle su casa antes, ¿verdad? Sí, porque
habían muchas cosas, ¿verdad? Y errores que había cometido el rey Ezequías, y la misericordia de Dios, ¿verdad? Le da ese tiempo, porque no de las cosas impresionantes, ¿verdad? De alguien que estaba ya sentenciado a muerte y que Dios le da una oportunidad de vivir años más. Y se la da con un objetivo, se la da con un mandato claro de que vaya y que arregle su casa. Sí, claro, se humilló, ¿verdad? Y la respuesta de Dios fue inmediata, ¿verdad? La misericordia de Dios. Y él, ¿verdad? Que daba pininos, intentaba levantarse, ¿verdad? Y realmente, pues vamos a llegar al final de saber hoy en Segunda de Reyes, ¿verdad? Que lo que pasó. El otro rey, hermanos, que quiero compartir con ustedes, ¿verdad? Es el rey Josías, rey de Judá. Son los reyes que vamos a compartir hoy. Mire, es impresionante, ¿verdad? Abra su Biblia si tiene en mano en Segunda de Reyes, en el capítulo 22, del 1 al 2. Dice, dice la palabra de Dios: cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Mire, el pueblo de Dios, a través de los reinados de los últimos tiempos antes del exilio, intenta, algunos hacían lo bueno, la gran mayoría hacía lo malo delante de los ojos de Dios, pero a partir del rey Jehú, que extermina los altares a Baal y que empieza a limpiar la casa. Después miramos con Ezequías. El rey Josías, ¿verdad? Es un dato bien interesante y bien impactante saber de que, como lo narra el capítulo 22 que acabamos de leer, dice que tenía 8 años cuando empezó a reinar. Era un niño, pues. Era un niño, pero era, de hecho, era una profecía de parte de Dios, ¿verdad? Era una profecía que había sido dada y decimos, ¿cómo un niño, ¿verdad? Puede gobernar Israel y en las condiciones, porque el rey Josías empieza a reinar de 8 años porque él sucedió a su padre, que había sido asesinado por sus propios siervos, quienes habían conspirado contra él y lo habían matado en su propia casa. Y aún así, matando al rey, a su padre, pero él de 8 años, un niño, reinó o empezó a reinar sobre Israel. Miramos en el reinado del rey Josías, que empieza de niño, la profecía cumplida de parte de Dios, ¿verdad? Hacía más de 300 años había sido dada cuando se redividió el reino y cuando Jeroboam, que fue el que causó la división del reino, como rey de Israel, empezó a hacer altares y a ofrecer sacrificios. Y en Primera de Reyes, en el capítulo 13 del 2, el varón de Dios dice que le dijo a aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que en la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Imagine qué palabra profética, ¿verdad? Para ese tiempo, cuando Jeroboam dividió el reino y empezó a hacer altares y empezó la división del reino de Dios y empezó la idolatría y empezó el apartarse de las leyes que Jehová había dado a David y del pacto que Dios había dado a David. Vamos en el capítulo 22 del 8 al 11, hay unos datos interesantes, ¿verdad? De qué es lo que pasa con el reinado del rey Josías. El rey Josías dice que la palabra de Dios dice la palabra de Dios que el rey Josías hizo lo recto delante de los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. El
el reinado del rey Josías está marcado, ¿verdad? Por un avivamiento, por un encuentro con la ley, por un encuentro con algunas fiestas, ¿verdad? Que habían sido establecidas por Dios y sobre todo dadas a Moisés. En el capítulo 22 de Segunda de Reyes, del capítulo 8 al 11, hay un hecho muy importante que es el hallazgo del libro de la ley y el comienzo de un orden según la ley de Moisés. Y cuando hablamos de que por qué es tan importante y por qué la palabra de Dios resalta esto de la importancia del hallazgo del libro de la ley, porque la ley había sido olvidada, la palabra de Dios había sido olvidada, el pueblo había descuidado la ley, el mandato dado por Dios a Moisés y el cual Moisés le dio al pueblo, ¿verdad? La gran importancia del hallazgo del libro de la ley, porque Dios mismo en el monte del Sinaí se los había dado a Moisés. ¿Para qué? Para que el pueblo se conduciera, para que el pueblo tuviera la oportunidad de saber cómo conducir, saber cómo hacer. Recuerde que en el Deuteronomio existen tantas leyes, ¿verdad? De convivencia, de cómo hacer, de todo. Está la ordenanza de las ofrendas, está de quién toca, está de quién sirve. Es impresionante cómo Dios dejó establecido todo, cómo Dios le dio al pueblo cómo dirigirse, cómo actuar, ¿verdad? Y dentro de la reforma del rey Josías, que era niño cuando comenzó, ¿verdad? Está el eso del encontrarse con la ley y empezar a leer la ley al pueblo que la tenía olvidada. La palabra de Dios estaba olvidada por ese tiempo. Dice que quitó los sacerdotes idólatras, los que quemaban incienso a Baal, derribó los lugares de prostitución idólatras. Imagínense que era tanto esto que a mí me llamó la atención de decir, derribó los lugares de prostitución idólatras. O sea, cuando hablamos de prostitución, generalmente los seres humanos lo asociamos a prostitutas, a hombres promiscuos, pero dice que de prostitución idólatra, o sea, era una perversión de a qué Dios adorar, me imagino, aquí voy a servir al Dios más feo que hay, al Dios más gordo, no sé qué, pero algún Dios había que servirle, ¿verdad? Menos a Jehová de los ejércitos, que es el Dios del pueblo de Israel. Quemó las estatuas y derribó las imágenes de acera. Y envió, dice, y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar. Imagine que fue tanto que del pecado que había cometido el pueblo de Israel contra Dios, que Isaías mandó, el rey Josías mandó a sacar los huesos de los sepulcros y los quemó, ¿sí? En el altar, cumpliendo lo que la palabra de Dios había sido profetizada hacía más de 300 años, ¿verdad? Cuando la división del reino por parte de Jeroboam. A través de la historia, hermanos, el pueblo de Dios, cuando la palabra de Dios es recuperada y extendida y escuchada y dada, enseñada al pueblo, le sigue un avivamiento espiritual. Y esto fue lo que pasó en el reinado de Josías, ¿verdad? Empieza a enderezarse el camino, empieza el pueblo a encontrarse con la ley, empieza a dar adoración a Dios. Y el reinado de Josías fue un compromiso definido con Dios. Cuando Josías dice tenía 16 años, luego dice unos 4 años más tarde, una purga atacando la idolatría en Judá. Lo que les decía anteriormente, el rey Josías, en el mandato del rey Josías, se exterminó todo aquel culto, todo aquel tipo de dioses, incluido Baal, ¿verdad? Que era el que más sonaba en esos tiempos como ídolo, pero habían múltiples dioses, ¿verdad? Dioses con D minúscula que la gente adoraba, que la gente creía en ellos. Y esto fue el reinado del rey Josías, ¿verdad? El pueblo se encuentra con la palabra de Dios y el rey manda como mandato del rey que se escuche y que sea cumplida la palabra de Dios, que se respete el pacto. De hecho, el pueblo se compromete a respetar el pacto y a seguir la ley establecida por Dios. Otro
punto interesante, hermanos, de este avivamiento que hay en el reinado del rey Josías es, y es un dato muy interesante, ¿verdad? Que es Josías celebra la Pascua. Y esto lo encontramos en el Segunda de Reyes, capítulo 23, del 21 y al 23. Dice la palabra de Dios en el versículo 21. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua a Jehová, vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. ¿Y cuál es la importancia, amados hermanos, de celebrar la Pascua de la celebración de Pascua del rey Josías? ¿Qué significa o qué significaba la Pascua? Imagínense qué dato más interesante que dice que no se celebraba la Pascua desde el tiempo de los reyes. O sea, está hablando antes de Saúl, ¿verdad? Que fue el primer rey de Israel, desde el profeta Samuel. Dice que no se celebraba la Pascua. Estamos hablando de que aproximadamente eran unos 400 años. O sea, ningún rey tuvo la delicadeza de celebrar, ni David, ni, bueno, Saúl, David, Salomón, ni todos los del reino de Dios, ninguno celebró la Pascua hasta que llegó el rey Josías, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia de celebrar la Pascua? Dice, la Pascua, dice, es una festividad solemne que celebraba la libertad del pueblo de hebreo de la esclavitud de Egipto, relatada en el libro de Éxodo, ¿verdad? Dirigido por Moisés. Fue establecida por Moisés, dice, en el Antiguo Testamento, y como tal, dice, una de las festividades más importantes del calendario hebreo, ¿verdad? Imagínense lo que significaba la Pascua, ¿verdad? Significaba la libertad del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto. La Pascua, que es muy diferente a la Pascua que nosotros como hoy como iglesia y que estamos en el calendario gregoriano, es totalmente diferente. Ellos celebraban esto, nosotros celebramos la muerte y la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Pero ellos celebraban el que habían sido liberados de la esclavitud del pueblo de Egipto, ¿verdad? Eso celebraban la celebración de la Pascua en sí, ¿verdad? En hebreo que era el Pesach, ¿verdad? Y en griego el Pascha. Era interesante, ¿verdad? Cómo el pueblo se reencuentra con la ley dada por Moisés. Era interesante cómo el pueblo se encuentra con esta festividad, ¿verdad? De que se había sido olvidada, igual que la palabra de Dios había sido olvidada, pero con el rey Josías renace, ¿verdad? En el reinado de Judá. Y con la celebración de la Pascua, ¿verdad? Se hace otro, ¿verdad? Recordatorio de saber de que fue Dios el que liberó al pueblo de Israel, de que no fueron esos ídolos a los que servían en ese momento, a los que habían servido durante todo el reinado dividido de Israel y de Judá, ¿verdad? Sino que quien los sabía liberar era el pueblo, era Dios, era Jehová de los ejércitos. Y el pueblo de Israel vuelve a sus orígenes, vuelve a Dios, ¿verdad? Con esto. Es importante, ¿verdad? Que tomé algunos datos sobre cómo y cuándo se celebra la Pascua para el pueblo judío. Dice que esta festividad es importante y que se celebra, dice, se extiende por 8 días, que comienza a partir del día 15 del mes hebreo de Nisan. En nuestro calendario, hoy en día, esta celebración sería, en nuestro calendario gregoriano, ¿verdad? Esta celebración está comprendida entre el 15 de marzo y el 15 de abril, la fiesta de la Pascua para los judíos, ¿verdad? Y ahorita, por ejemplo, en este año 2023, que es la próxima Pascua que celebrarán ellos, dice que comienza la tarde del miércoles 5 de abril y que termina o se extiende hasta la tarde del jueves 13 de abril, cumpliendo así lo que por generaciones ha establecido. Y que eso el pueblo judío recuerda la liberación de la esclavitud de Egipto.
¿sí? Y usted sabe todo lo que eso significó, ¿verdad? Todo lo que Dios hizo, la gloria de Dios que descendió para romper la esclavitud que el pueblo de Israel tenía en Egipto. Miramos, amados hermanos, en el capítulo, en Segunda de Reyes, siempre en el capítulo 23, versículo del 24 al 27, dice la palabra de Dios. Asimismo barrió Josías, dice, a los encantadores, adivinos y terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. Dice el 25, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Es impresionante todo lo que Josías hizo, pero el 26, así como que vuelve a lo que Dios había hecho, a recordar todo lo que el pueblo había despreciado a Dios por irse tras dioses ajenos. Porque el 26 dice, con todo esto Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová, también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido a Jerusalén y a la casa de la cual había dicho, mi nombre estará allí. Mire, con todo esto, Dios permitió, ¿verdad? Y Dios cumplió su palabra de exterminar la casa de Judá. El pecado había sido tan grande, cuando debemos estar claros que cuando pecamos, cuando le fallamos a Dios hay grandes consecuencias. Y la misericordia de Dios está ahí, ¿verdad? Para perdonarnos, para salvar nuestra alma. Pero si pecamos deliberadamente, como lo hizo el pueblo de Israel, hay grandes consecuencias, hay terribles consecuencias. Y entre más peca el ser humano, más misericordia de Dios necesita. Más misericordia de Dios necesitamos. Sí. Y lo miramos aquí en el pueblo de Israel, en la historia del pueblo de Israel. Reyes que intentaban enderezar el camino, que intentaban, hacían todo el intento y andaban conforme al corazón de Jehová, conforme a las enseñanzas de David, pero era tanto el pecado del pueblo y de los reyes que habían antecedido que era difícil y volvían a caer en lo mismo, volvían a caer en idolatría y en el pecado y sobre todo en blasfemar, en adorar dioses ajenos, en adorar a un Dios que ni conocían, pues, si hiciera Dios el que los había alimentado por 40 años en el desierto y los había cuidado con gran esmero, ¿verdad? Y abrió el mar para que pasaran y tantas cosas, tantos milagros que pasaron. Y vieron a los profetas, vieron a Elías, vieron a Eliseo hacer grandes cosas en nombre de Dios, solos a veces. Pero el pueblo realmente había blasfemado, había perdido el rumbo, ¿verdad? Había cambiado a su Dios, a Jehová, al poderoso, por ir tras dioses ajenos, tras dioses paganos. Y miramos que no fue suficiente, ¿verdad? El pueblo, después ya había caído el reino de Israel y el reinado de Judá, que duró años más de 100 años más que el reino de Israel. Miramos que también cae, el reino de Israel fue destruido, el reino de Judá fue llevado cautivo a Babilonia por el rey Nabucodonosor, que todos sabemos qué fue lo que pasó, ¿verdad? Pero hasta que Dios lo agarró también en los dioses poderosos. No hay Nabucodonosor que a Dios se le pare. Amén. Y así fue el pueblo de Dios caído en cautividad, ¿verdad? En el Segunda de Reyes, en el capítulo 25, 27 y 30, que es lo último, ¿verdad? De esta Segunda de Reyes, dice que el rey Joaquín es libertado y recibe honores en Babilonia.
¿En cumplimiento de qué? En cumplimiento de la promesa que Dios había dado a David, de que iba a haber, no le iba a faltar rey a Israel, ¿sí? Y era de la casa de David. Por eso se llama el león de la tribu de Judá. Entonces, miramos en el capítulo 25 del 27, donde dice que aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º. Dice en la parte final del versículo 27, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel, y le habló con benevolencia y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Y le cambió los vestidos de prisionero y comió siempre delante de él todos los días de su vida. Miramos, ¿verdad?, como la promesa de Dios cumple su promesa, ¿verdad? Y empieza a haber un mejor trato para el rey Joaquín, ¿verdad? Aún en el exilio. Y después continuaremos, amados hermanos, en Crónicas, en la parte final, en lo que pasó en el exilio, ¿verdad? Y cómo Dios fue reunificando al pueblo de Israel y cómo empieza la reconstrucción y la adoración que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero el pueblo de Israel tuvo que pasar, hermanos, por este proceso sumamente difícil, de duro corazón, de dura cerviz, y las consecuencias fueron estas, fueron el exilio, fueron la destrucción. Como conclusión, hermanos, antes de darles el tiempo para que podamos discutir a alguien, si alguien tiene algo que comentar, dice, el mensaje del evangelio es el mismo hoy. Y la ley. La dejen cerrada porque... Amén. Dice, el mensaje del evangelio es el mismo hoy. Y la ley, sí, la ley, la palabra de Dios y sus estatutos están vigentes hoy más que nunca para nuestras generaciones. Temer a Dios y apartarnos del mal. Ese es el gran mensaje, ¿verdad?, que nos deja esta enseñanza de Segunda de Reyes. Amén. Amén, amados hermanos. ¿Me Amén. escuchan? Amén. Amén. No sé si alguien tiene algo que aportar. Hermano Alex, Sí, hermana Deis. ahí a donde usted nos explicaba tan lindo que nos estaba enseñando lo que es la Pascua, en la actualidad nuestra Pascua es Cristo. Amén. Porque ahí usted nos explicaba que la libertad y todo eso, por eso en la actualidad nuestra Pascua es Cristo, y qué lindo que hoy nos haya explicado eso, ¿verdad? Amén. Recuerde que nosotros somos salvos por gracia y que la Amén. palabra de Dios dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron, MSF, que hoy estamos aquí, dice que les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios, amén, Esa es aleluya. nuestra Pascua. Amén, amén. Amén. Y el Alex. mensaje, hermanos, el mensaje vivido en el reinado del rey Josías, ¿verdad? Que es de los reinados interesantes a la parte final antes del cautiverio, hace 2560 años, ¿verdad? Aproximadamente debe ser presentado igual, con la misma sencillez y con la misma pureza. A eso estamos llamados, a presentar la palabra de Dios. Amén. Hermano Alex, Amén. muchas bendiciones para todos. Me llama mucho la atención, ¿verdad? Y he estado escuchando atentamente toda esta parte de los reyes, que continúa también en el libro de Crónicas, ¿verdad? Continuamos hablando siempre de los reyes, pero sé que vamos a encontrar cosas nuevas también ahí. Pero lo que me llama la atención, ¿verdad? Y lo leíamos en uno de los pasajes que compartía el hermano Alex, es el hecho de que durante el reinado, dice, de los jueces y de los reyes, no se realizó la Pascua, ¿verdad? En todo este tiempo. Y habla de que cuando encontraron el libro y se lo llevaron al rey Josías para que leyera, dice que él rasgó sus ropas, ¿verdad? Cuando vio que realmente era la ley que el Señor le había dado a Moisés. Y eso me llama la atención porque muchas veces ellos seguían siendo, ¿verdad?, el pueblo de Dios. Sin embargo, estaban como adormecidos, estaban como creyendo, ¿verdad? Creyendo estar bien y sin embargo
no tenían a Dios de su lado. Ya ven ustedes, ¿verdad? Cómo termina este libro, ¿verdad? Dios realmente dice que los desecha, ya no los quiere, ¿verdad? Ya no quiere saber de ellos. Y es como de parar las antenitas, ¿verdad? Y hacer un recuento de nuestros hechos. En otro pasaje de la Biblia, y ustedes ya saben que yo soy malísima con los textos, pero en otro pasaje de la Biblia habla de sacerdotes que creían estar hablando en nombre de Dios y sin embargo no se daban cuenta de que Dios ya no estaba con ellos, de que Dios ya no estaba respaldando lo que ellos decían. Entonces, eso me llama mucho la atención, porque realmente nosotros debemos de venir delante de la presencia de Dios y confrontarnos a nosotros mismos y preguntarnos si todavía Dios está de nuestro lado, si todavía Dios está escuchando lo que nosotros le decimos y si todavía el Espíritu Santo es el que nos está guiando. Porque imagínense todos estos reyes que pasaron y todos eran reyes del pueblo del Señor, pues, ¿me entienden? Pero sin embargo estaban perdidos, ni siquiera la ley tenían, hablando de la ley, ¿verdad? Que en ese momento se establecía. Entonces, me parece que esto es un gran llamado de atención, ¿verdad? A nosotros como pueblo de Dios, para cada día confrontarnos con la palabra de Dios, confrontarnos con la verdad de Dios, hermanos, que está en la Biblia y no hay otra. Fíjense que hace poco estábamos con mi esposo en una reunión que nos invitaron justamente para un proyecto de predicación, ¿verdad? De la Biblia, de la palabra del Señor. Y nos dolía con mi esposo y nos asustaba, nos aterraba escuchar a una pastora decir que para ella era mejor un librito o una revista que trajera un versículo y luego testimonios y no este libro negro que resulta tan aburrido. Esas fueron las tristes palabras, las herejes palabras, si podemos decirle una palabra más fuerte, que esta pastora declaró en relación a la Santa Biblia, un libro negro aburrido. Miren, mi esposo y yo casi nos caemos de la silla cuando escuchamos a esa pastora declarar eso. ¿Cómo va a creer usted, hermano, que un libro de testimonios va a tener más poder, más autoridad que la Santa Biblia, que la Santa Palabra de Dios? Hombre, si no le gusta negra, cámbiale el color a la pasta, pero lo que está dentro, hermanos, lo que está dentro no debe cambiarse jamás. Amén. Ningún libro de testimonios tendrá el poder de liberar, de restaurar, de sanar, de edificar y de salvar como esta santa palabra. Hermanos, si la Biblia nos dice, esta palabra nos dice que Jesús es el verbo. Amén. El verbo, hermano, haga usted la relación y encuentre ahí entonces la importancia de esta santa y bendita palabra. Y esta pastora decía esto porque yo me quejé, porque me llevaron un grupo, ¿verdad? Me llevaron un grupo de evangelistas al centro educativo y estuvo todo muy bien. Hicieron unos dramas muy bellos, muy bonitos y todo. Pero cuando iban ya a predicar la palabra, sacaron una revistita y yo no estuve de acuerdo. Porque yo le dije, la palabra de Dios se predica con la Biblia. Amén. Se predica con la Santa Biblia. Ninguna revista, ningún buen comentario, ningún testimonio va a ser más poderoso que esto. Entonces la señora dijo que eran mejor las revistitas de testimonio que este libro negro aburrido. Entonces, hermanos, abramos los ojos que estamos llegando a los últimos tiempos. Hablábamos con la hermana Dina en este momento y ella me decía, pastora, yo voy para España y yo llevo esta idea de leer la palabra, de leer la Biblia, así como lo estamos haciendo acá en MCF. Y le decía yo a ella, hermana, lo tenemos que hacer porque va a llegar el tiempo y estamos llegando al tiempo que nos van a prohibir leer la Biblia. Nos van a prohibir leer la Biblia, hermanos, no la vamos a encontrar por ningún lado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como los antiguos, ¿qué tenemos que hacer? Mire, grabarla en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. Porque cuando ya no tengamos este libro, hermanos, será de nuestro corazón y de nuestra mente que tendremos que alimentarnos de esa bendita palabra. Pero ¿qué pasa si ni siquiera la queremos leer? ¿De dónde nos vamos a alimentar entonces si no tenemos esta palabra guardada en nuestro corazón? Entonces, tomemos el ejemplo, escuchemos, hermanos, mire, esto no es mera historia, es verdad que son los libros históricos los que estamos estudiando en este momento, pero no es mera historia, esto es vida. Esto Amén. Es vida para que nosotros tomemos ejemplo. Estos reyes, estos sacerdotes no quisieron escuchar la palabra, no quisieron tener esta palabra en sus corazones y Dios los desechó. Dios los desechó, hermanos, lo acabamos, el hermano Alex lo acaba de decir cómo termina ese libro de Segunda de Reyes.
Entonces, familia, atentos, atentos porque la trompeta está por sonar. Y nosotros los que estamos preocupados por conocer esta palabra, somos los llamados a hacer la obra de los últimos tiempos. Así que ánimo familia y sigamos adelante y motivemos a los que hoy no estuvieron, motivémoslos, animémoslos. No dejemos que el grupo se nos baje, se nos decaiga, porque este es un grupo de guerreros que el Señor está formando para algo grande. Yo no me canso de declararlo, porque sé que Dios va a hacer algo grande y poderoso con nosotros que estamos atesorando su santa y bendita palabra. En el nombre de Jesús, que Dios me les bendiga, familia. Amén. Amén. Amén, pastora. Gracias por su aporte. Bueno, amados hermanos, Dios es bueno. Aquí hemos concluido, ¿verdad? Esta Segunda de Reyes. El cumplimiento en el Nuevo Testamento de Segunda de Reyes. El mensaje de Segunda de Reyes, hermano, aclara que el pecado y la infidelidad de los reyes del reino dividido de Israel, de Judá y de Israel, descendientes de David, llevaron a estos a la destrucción. ¿Por qué? Por lo que acabamos de ver y por lo que acaba de remarcar la pastora Flavia. Olvidaron la ley. ¿Dónde la tenían? Allá, empolvada, allá en el rincón. ¿Sí? Y cuando Josías la sacó, no fue suficiente. ¿Sí? Pero nosotros debemos de tomar ejemplo de lo que pasó con esto y vivir y amar la palabra de Dios. ¿Sí? Sin embargo, dice la palabra, en el Nuevo Testamento también aclara que Dios, en su fidelidad, cumplió la promesa del pacto hecho a David por medio de Jesucristo, el hijo de David. Amén. Mateo, para citar dónde se cumple, en Mateo 1:16, del 1 al 16, la genealogía de Jesús habla de todos los reyes, hasta llegar a Jesucristo, para que no quede duda alguna. En Mateo 29, del 27 al 31, Jesús sana a 2 ciegos y los ciegos gritaban: ten compasión de nosotros, hijo de David. Ellos sabían quién era Jesús, era el hijo de David. En Lucas 1:32 al 33, cuando el anuncio del nacimiento de Jesús, el ángel Gabriel se le aparece a María, anunciando el nacimiento de Jesús, dice en el versículo 32 de Lucas 1, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Bendito Dios, hermanos, que hasta aquí hemos llegado y que somos parte de la genealogía de Jesús. Somos hijos de Dios, somos hijos del Dios Altísimo. Que Dios bendiga sus vidas. Gracias por este tiempo y vamos a pedirle a un hermano que nos finalice con oración para que demos por concluido esta enseñanza de Segunda de Reyes. ¿Alguien que me ayude, por favor? Amén. Oremos, amados, oremos. Padre celestial, que estás en el trono de gloria, Padre. Te damos gracias por tu pueblo, Señor, que está aquí, Señor, atento a tu palabra, Padre. Gracias por tu misericordia con nosotros en este día, Señor. Gracias, papá. Oh Dios mío, como pueblo tuyo, Padre, necesitados de tu presencia, Padre, todos nos ponemos a cuentas contigo en esta noche, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados y ponemos nuestras vidas y las de nuestra familia en tus preciosas manos y a tu pueblo, la iglesia, Señor. Ayúdanos, Dios, ayúdanos cada día a ser mejores cristianos, a grabarnos tu santa palabra, Señor, para que el día que hayan dificultades, nosotros, Padre, la sepamos y la apliquemos para que nos sea más fácil, Señor, en comprender tu santa palabra, Dios mío, amado. Padre de la gloria, que hoy todos mis hermanos, Señor, tengan un sueño reparador, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, bendecimos la vida de nuestro hermano Alex, Padre Santo. Tú le das nuevas fuerzas cada día, Señor. Dios mío, que cada día los hermanos puedan motivarse a estar en la Señor, los días lunes. Te lo ruego en el nombre poderoso Jesús. En tus manos nos ponemos, Padre. Gracias, papá. Amén y amén. Amén. Amén, amados hermanos. Dios les bendiga. Feliz noche. Y adelante con Cristo. Dios les bendiga, hermanos. Buenas Muchas noches. bendiciones para todos.